¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender lo que son el diálogo en quichua. Un pequeño ejemplo cómo se da el diálogo en quichua. Así que amigos, comencemos. Este diálogo se va a dar entre dos personas desconocidas, ¿no? Que se conocen por primera vez. Así que siempre un diálogo tiene que comenzar con el saludo. Aquí dependiendo de la hora se debe colocar si es Allipun Yalichishi o Allituta, ¿no? Tenemos Allipun Yamashi. Allipun Yamashi, ¿no? Significa buenos días amigo o buenos días compañero. Luego de esto tenemos amigos que la pregunta que desarrollamos o que realizamos es Imashutita Kangi, ¿cómo te llamas? ¿O cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Imashutita Kang. A lo que él responde, Atik Shutimikani. Mi nombre es Atik o yo me llamo Atik. Kikinka. Aquí dice Kikinka. Esta palabra Kikinka significa y tú. Es para devolver a la otra persona la misma pregunta que te hizo. Y Kikinka. En español sería ¿y tú? A lo que él responde, mi nombre es Amaru, ¿no? Mi nombre es Amaru. Que en quichua sería Ñukaka Amaru Shutimikani. Mi nombre es Amaru o yo me llamo Amaru. Obviamente aquí donde está azul tienen que ir colocados el nombre de la persona, ¿no? Luego de esto dice Mai Ali, muy bien, qué chévere. Dice Mai Manta Kangi Mashi Amaru, ¿de dónde eres? Dice, ¿de dónde eres? Maimanta Kangi, ¿de dónde? A lo que él responde, Cañar Mantami Kani, yo soy de Cañar. Kikinka, ¿y tú? Dice aquí, ¿y tú, Kikinka? Yo soy de Otavalo. Bueno, este es obviamente un ejemplo del diálogo, ¿no? Ñukaka Otavalo Mantami Kani, yo soy de Otavalo. La pregunta que se realiza también es, ¿cuántos años tienes? Dice, Mashna Watata Charingi Mashiati. ¿Cuántos años tienes, amigo, compañero Ati? A lo que él responde, Kimsachunga Watatami Charini. Yo tengo 30 años. Kikinka Mashi Amaru dice, ¿y tú, amigo? ¿Y tú, compañero Amaru? ¿Cuántos años tienes? Kikinka Mashi. A lo que él responde, yo tengo 50 años. Ñukaka Pichkachunga Watatami Charini. Obviamente, aquí debe ir con la edad que la persona tenga, ¿no? Ñukaka Pichkachunga Watatami Charini. Yo tengo 50 años. Y le hace otra pregunta que dice, Maipita Kausangi Mashi, ¿dónde vives? A lo que él responde, yo vivo en Cañar, Ñukaka Cañar Llactapimi Kausani. Y le hace la misma pregunta, Kikinka, Maipita Kausangi. Y él responde, yo vivo en Otavalo, Otavalo Pimi Kausani. O también pueden decir Otavalo Llactapimi Kausani. De igual manera, aquí donde está azul se coloca el lugar de donde viven. Otra pregunta. ¿Sawarishka Chukangi Mashiati? ¿Eres casado? Le pregunta. Y él responde, Ari, Warmiyu Mikani. Sí, si tengo esposa, dice. Si soy casado, si tengo esposa. A lo que él dice, Maizuma Mash, qué bueno, qué chévere. Ñuka Mana Sawarishka Chukani. Dice, qué chévere, qué bueno que seas casado. Yo soy soltero, dice. Está compartiéndole el estado civil, yo soy soltero. A lo que él dice, Mai Ayimashi Amar. Qué chévere, dice, qué bueno. Otra de las preguntas que también podemos realizar es Mashi, Kikinka y Matakan. Esta pregunta significa qué tú eres, qué ocupación tienes o qué profesión ejerces. Se refiere a la parte profesional. Dice, yo soy profesor Ñukaka y Achachigmikani. Esta parte donde está azul tiene que colocarse la profesión que ustedes tengan. Ñukaka y Achachigmikani. Yo soy profesor. Y le dice, Mai Ayimashi, qué bueno. Y le pregunta, Maipita Yankangi, ¿dónde trabajas? Y le responde, Hatun Yachana Wasipimi Yankani, en la universidad. Yo trabajo en la universidad. Kikin Kaimata Kangi, ¿y tú? ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué eres? A lo que él responde, Ñukaka Hampig Mikani, yo soy doctor, dice, ¿no? Yo soy doctor. Hampina Wasipimi Yankani, yo trabajo en el hospital. A lo que él responde, dice, Mai Ayimashi, qué bueno, qué chévere. Y finalmente dice, Maizumagmi Kanta Rixina Kashka, que fue un placer conocerte. Y él también le dice, Ari, Mai Ayimi Kantapash Rixina Kashka. De igual manera fue un gusto, un placer conocerte. Kayakama Mashi Ati, Kaya Minchakunakama Mashi Amaru. Y de esa manera concluye el pequeño ejemplo del diálogo cuando una persona está cuando dos personas están
conociéndose por primera vez. No se olviden de seguir esta página. Este ha sido todo el video. Espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en un próximo video. Kaya mincha kunakama.